rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Rasgar las vestiduras era un acto antiguo que se hacía para compadecerse del dolor de una muerte. Esto era literal, rasgaba sus vestiduras para identificarse con el dolor ajeno o para manifestar un sentir a un hecho determinado. ¿Por qué Dios se cansó de esto? Porque las cosas exteriores también se pueden usar para aparentar. Con lo exterior nosotros podemos aparentar muchas cosas. Lo que nosotros queremos mostrar, lo que nosotros queremos hacer pensar a la gente. ¿De qué manera lo mostramos? Por nuestro exterior, pero que no necesariamente es lo que verdaderamente ellos son en su interior. Por eso es que Dios dice, ya no quiero que rasguen sus vestiduras, quiero que rasguen el corazón ahora. Rasgar las vestiduras habla de lo exterior, pero no de lo interior, de lo superficial, pero no de lo profundo. El que rasga sus vestiduras le habla a la gente, pero el que rasga su corazón le da un mensaje a Dios. El que rasga sus vestidos dice, esto es por culpa de otros, pero el que rasga su corazón dice, esto es por mi culpa. Por eso es que Dios hoy día busca que en su iglesia ya no se rasguen más las vestiduras de lo público, sino el corazón de lo privado y de lo íntimo que Dios conoce de nosotros. Dios quiere que el mensaje que demos con nuestra boca sea el mismo mensaje que damos con nuestro corazón. Tenga coherencia entre lo que somos y lo que decimos que somos. Avivamiento es darle más importancia a lo íntimo con Dios que a las apariencias que podamos mostrar en lo público. Por esto se desatan los avivamientos, por alguien que busca a Dios de verdad, por alguien que no está anunciando que está ayunando 7 días a la semana, por alguien que no le está gritando al mundo, véame a mí que estoy leyendo la Biblia, sino por alguien que está en lo secreto, buscando a Dios, doblando rodillas, orando por la iglesia. Hombres y mujeres que Dios está buscando de su iglesia hoy, personas de la intimidad con Dios, personas que reflejan en lo público lo que han conseguido en la intimidad con el Señor. Mateo capítulo 6, del versículo 5 al 6 dice, y cuando ores, está hablando el maestro, está hablando Jesús, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, iglesia, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hemos perdido la dirección muchas veces como iglesia y hemos buscado a Dios por lo que nos puede dar, pero no lo hemos buscado por quién Él es o por la intención de conocerlo más. Muchas veces lo hemos buscado porque queremos conseguir algo y está bien, Dios dice que Él suple todo conforme a sus riquezas en gloria, pero Él es una persona, tiene un corazón y Él anhela que nosotros lo busquemos no solamente por lo que nos puede dar, sino para darse a conocer a nosotros. Y yo tengo una buena noticia, iglesia. Dios se quiere dar a conocer a tu vida. Dios tiene mucho por mostrarte aún. Hay muchas de las cosas que Dios tiene para nosotros que aún no se han desatado porque no lo hemos buscado a Él. Y Dios nos está llevando a un tiempo de buscar al Espíritu Santo para conocerlo más, para ir a lo profundo y enamorarnos más de Él como Él quiere que lo hagamos. Estábamos con el pastor y otros hermanos, entendíamos que Dios se manifiesta como un río. Y hoy día vamos a conocer este aspecto de Dios. Él es un río, Él es un río. Apocalipsis 22, del 1 al 2. Esto es tremendo, iglesia, escucha con mucha atención, porque si hoy día Dios logra revelar este mensaje a tu corazón, tú vas a salir de aquí conociendo un aspecto de Dios que te puede bendecir muchísimo más de lo que ya aún Él te ha bendecido. Apocalipsis 22 del 1 al 2 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y uno y otro al lado del río. Estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Este es el río de Dios del que muchas veces cantamos, del que quizás muchas veces
hemos escuchado predicar. Pero yo hoy día le pido a Dios y lloro al Señor para que hoy día Dios te revele este río y cómo entrar en este río. Este pasaje habla de un árbol que está al lado del río, pero este árbol era distinto a cualquier otro árbol. Este árbol daba frutos todo el año. Y dice algo más, que las hojas de este árbol eran para sanidad de las naciones. Y mire cómo la Biblia conecta una cosa con la otra. Dice el Salmo 1, del 1 en adelante, dice, estamos hablando de este árbol, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aleluya. Yo no sé si está entendiendo, pero lo que le quiero decir es que el avivamiento es el río de Dios, y que cuando usted entra en Él limpia su pecado. Usted da fruto en todo tiempo, y todo lo que hace es bendecido y prosperado por Dios. No es casualidad lo que Jesús dijo en Juan capítulo 7, versículo del 37 al 38. Juan capítulo 7, del 37 al 38. Mire, aquí se está manifestando quién es Jesús. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué cosa? Ríos de agua viva. Jesús es un río. Amén. Jesús es un río, y un río de agua viva. Jesús es un río y no un estanque. Y yo le voy a hablar ahora de lo que es un estanque. Les hablaré de un estanque ahora. Juan capítulo 5, del versículo 1 al 4, dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, o Betsaida también le llaman, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Aleluya. Lo primero que llama la atención de esto es que lo que esperaban todas las personas era el movimiento del agua. El estanque no tiene un movimiento del agua, pero los ríos sí. En los ríos sí hay movimiento, en los ríos sí hay corriente, en los ríos sí hay energía. Eso es lo primero que llama la atención. Ellos esperaban que un ángel viniera y moviera y agitara las aguas. La diferencia entre este estanque, también llamado estanque de misericordia, y el río de Dios, es que el río de Dios, las aguas siempre están en movimiento. Sin embargo, el estanque de Betesda, solo de vez en cuando un ángel movía las aguas. De vez en cuando vemos a Dios. De vez en cuando venimos a orar. De vez en cuando leemos las Escrituras. De vez en cuando buscamos a Dios. ¿Sabes qué es lo que nos sumerge en el río de Dios? Número 1, nuestro nivel de dependencia de Dios. Número 2, cuánto estamos dispuestos a dejar por Dios. Y número 3, cuánto estamos dispuestos a creer. Amén. Son 3 cosas en las que tenemos que meditar. Nuestro nivel de dependencia de Dios, ¿en qué nivel estamos? ¿Cuánto estamos dispuestos a dejar por Dios? ¿Qué nivel de renuncia estamos teniendo? Y 3, ¿cuánto estamos dispuestos a creer? Porque cuando alguien cree, alguien actúa. Y cuando alguien cree que el río de Dios existe, tiene que actuar, tiene que ir por ese río. Ezequiel vio el río. Y no solo eso, Dios lo invitó a entrar y a conocer los niveles de este río. Él caminó primero al agua y le llegó a los tobillos, luego a las rodillas. Caminó, dice la palabra de Dios, otros 1000 codos más
y luego le llegó a los lomos y después ya no podía caminar, sino solamente nadar. Pero ¿sabe lo que me llamó la atención? Es algo que está en Ezequiel 47, versículo del 6 al 9. ¿Sabe que no todos somos bendecidos de la misma manera en el río de Dios? Y aquí se lo voy a demostrar. Ezequiel 47 del 6 al 9 dice así: después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, y al uno y al otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare, diga conmigo, nadare, por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá. Dígame algo, ¿para quién es la bendición? ¿Para aquel que está con el agua hasta los tobillos? ¿Para el que está con el agua hasta las rodillas, hasta los lomos? ¿O para el que está nadando en el río? Es para el que está nadando, iglesia. Dios te está invitando a nadar. Dios está invitándonos a salir de lo superficial, a que no sigamos conformándonos con lo poquito, porque Dios tiene mucho. ¿Cuál es el problema? Que no estamos atreviéndonos a ir a las profundidades. Yo hoy día, en el nombre de Jesús, oro para que se corte todo espíritu de mediocridad en nosotros y busquemos la presencia, no en lo bajito, en lo profundo. Dios quiere hoy día llevarte al compromiso con Él. Dios quiere hoy día que salgas de donde estás y llevarte a un nivel nuevo, a un nivel en donde las aguas son tan profundas que solo podrás nadar en ellas. La bendición del río, la vida de Dios, no es para el que está en los tobillos, iglesia, es para el que está nadando, es para el que se atreve a ir a lo profundo de Dios. Cuando yo aprendí a nadar, aprendí en un río, en una localidad que se llama Renaico, y yo andaba en los bajitos y hacía como que nadaba para que los demás creyeran que estaba nadando, para no quedar en vergüenza. Mis primos todos sabían nadar, yo era el único que no sabía nadar. Más encima ellos sabían que yo venía donde había mar y había río. Era una vergüenza que yo no nadara. Y yo hacía ahí, me ponía de rodillas y hacía como que nadaba. Y me di cuenta que un tío andaba con un salvavidas, con un traje salvavidas. Y con ese aprendí a nadar. Aprendí a bracear, me acuerdo. En lo bajito el agua me llegaba aquí nomás. Pero luego había un pozón y me tiraba por encima de ese pozón, y uno no se hunde con nada con un salvavidas, no se hunde. Y con el traje de salvavidas. Lo que más nos cuesta de ir a la profundidad es ir dejando atrás nuestra tierra segura, el lugar donde puedo caminar, el lugar en donde estoy seguro. Yo avancé en este pozón hasta que me quedé ahí flotando y aprendí que se podía. En esas profundidades, iglesia, está tu bendición. En esas profundidades está tu abundancia. Es tu ministerio realizado. Son tus sueños hechos realidad. En esa profundidad es donde vas a ver a Dios cara a cara, donde Él se te va a revelar. ¿Quién es el río? Jesús es el río. Jesús es el río. 38 años enfermo y él esperando por mucho tiempo en ese lugar a poder entrar, pero no podía, estaba discapacitado. Cuando el ángel agitaba las aguas era obvio, otro entraba. Esa es la mentalidad de estanque. Esperar a que una vez a lo lejos Dios pueda hacer algo con nosotros. Pero qué tremendo es cuando llega el río. Y el río llega cuando hay revelación de este río. Cuando llegó Jesús simplemente le dijo: ¿qué haces ahí? Levántate, no pierdas más tu tiempo ahí. El río de Dios tocó a una persona que estaba esperando ser tocada por las aguas de un estanque. Yo no sé si tú estás entendiendo esta palabra, pero pueda que estés aquí con una mentalidad de estanque y Dios quiera manifestar su río. Pueda que estés aquí esperando que este sea un culto más de los tantos que has vivido, pero pueda que hoy día Dios desate su río en este lugar y te vayas de este lugar sano y bendecido a tu hogar. Aleluya, aleluya.